Hola, buenas tardes, un gusto saludarles amigos, estamos en su programa Espacio Jurídico con Yacine Zurita y para mí es un privilegio estar en esta tarde con ustedes y como es de costumbre siempre con temas actualizados, con temas que es muy importante y de mucha relevancia para la información de todos ustedes, ¿no? Es importante que conozcas tus derechos porque eso es lo que se caracteriza este espacio, ¿no? Espacio Jurídico con Yacine Zurita se caracteriza de informarte cada uno y cada detalle para que tú puedas estar informado y sepas de la actualidad, de la situación en la que se está viviendo y de muchos temas jurídicos legales que se llevan a cabo acá en Bolivia y que muchas personas tenemos desconocimiento de estos temas. Y el día de hoy no es la excepción, tenemos una invitada de lujo también, ella es licenciada enseguida les digo, ella es la licenciada Luisa Nayara, estamos hablando de Luisa Nayara, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y egresada de Relaciones Internacionales, también titulada de posgrado de Perfeccionamiento en Prevención y Represión de Fraude Fiscal y Blanqueo de Dinero. También ella está postulando para diputada plurinacional por el Departamento de Santa Cruz, por el partido Comunidad Ciudadana. Para nosotros es un privilegio darle la bienvenida a esta gran licenciada y vamos a hablar de la justicia en Bolivia. ¿Cómo está esta situación de la justicia en Bolivia? ¿Será que en Bolivia existe la justicia? ¿Será que en Bolivia es rígida la justicia? ¿Será que hay muchas cosas ilegales? Todo eso vamos a hablar de eso y también queremos que participes con tus comentarios, queremos que compartas esta transmisión porque queremos llegar a muchos hogares, queremos llegar a muchas personas porque eso es lo que queremos, ¿no? Que este espacio sea al soberano, a la sociedad, a todas las personas. Entonces vamos a dar la bienvenida a la licenciada Luisa Nayar. Licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yacine. Un saludo cordial. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para todos los que nos están viendo y escuchando esta tarde. Espero que se encuentren todos muy bien en casa y agradecer nuevamente a Espacio Jurídico por esta invitación. Muchas gracias, doctora, licenciada. Para nosotros es un privilegio tenerla en esta tarde maravillosa en el programa. Queremos hablar sobre el tema de la justicia en Bolivia, un tema bastante, se puede decir, especulación bastante grande porque hay muchas personas que dicen que la justicia en Bolivia no es buena, que es mala, que hay mucha corrupción y en fin, y ahora más que estamos en tiempo de crisis política, este tema es muy importante que muchas personas sepan cómo está el tema de la justicia en Bolivia. Así es, yo comparto plenamente lo expuesto por tu persona. Hemos visto que durante 14 años el movimiento del socialismo nos vendió un discurso totalmente contrario a la realidad que nos dejó. Vimos de que nos hizo fraude en la justicia, nos hizo fraude en la salud, nos hizo fraude en la economía. Yo, como abogada, lastimosamente sufro lo que es la retardación de justicia. Hemos visto lastimosamente un sinfín de casos que lastimosamente se han resuelto por color político o porque vienen y ponen dinero, y esto no es lo que la población busca. Debemos lograr transparentar este sistema, debemos lograr consolidar realmente un sistema que le dé a la ciudadanía, certidumbre y certeza de que realmente se va a aplicar lo que está establecido en la Constitución, en las leyes y en las distintas normativas. Vemos de que lastimosamente, por ejemplo, la preselección de los altos cargos del órgano judicial son preseleccionados por una asamblea que ha respondido a intereses del movimiento del socialismo. Vimos que a causa de eso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en su momento habilitó al señor Morales, y es a raíz de ello que debemos buscar un cambio en todo el sistema judicial. Se estaría diciendo entonces que la justicia en Bolivia está bastante precaria, en una situación bastante crítica respecto a la política que llevó el partido del MAS. Totalmente, Yacine. Aquí hay que hacer una relación, por ejemplo, inicialmente mencioné el tema del Tribunal Constitucional. Aquí vimos de que todas las altas autoridades del órgano judicial se llevó a través de la nueva Constitución a una nueva forma de la selección de los candidatos. Eran preseleccionados por una asamblea que al final y al cabo van por intereses meramente políticos, sea de un partido o sea del otro. Lo que debemos buscar es que esta preselección de las autoridades que van a impartir la justicia en nuestro país, más aún cuando se trata de los altos mandos,
sea a través, por ejemplo, de instituciones independientes como ser los colegios de abogados o las facultades de derecho o notables de la sociedad en cuanto al tema de la justicia, grandes abogados, no así por una asamblea que va a responder a intereses políticos, porque a raíz de eso no solo vimos la habilitación del señor Morales en su momento, sino que vimos que muchísimos casos quedaron sin resolver y hablo de casos de corrupción como ser el caso de los tractores, el caso del fondo indígena, que ahora a la fecha inclusive se encuentran con detención domiciliaria en sus hogares. ¿Qué ha pasado con los recursos de los bolivianos? Porque si bien es cierto se encuentran en detención domiciliaria, yo creo que los bolivianos también tienen el derecho de saber qué pasó con sus recursos. Asimismo, vemos que el señor Romero también quedó con este tipo de detención. Por otro lado, vemos que lastimosamente se sigue replicando porque el sistema judicial sigue plagado del movimiento del socialismo. Y lo vimos también cuando el ex ministro Navajas solamente pasa detenido 4 horas cuando no solamente robaron recursos de los bolivianos en el tema de los respiradores, sino también que nos robaron las vidas de cientos de bolivianos. Licenciada, la situación de la justicia en Bolivia está bastante crítica. ¿A qué se debe esta corrupción que se está dando cada vez más? Eh, Hay distintos factores, ¿no? Inicialmente el tema de esta preselección que responde a intereses políticos. Por el otro lado, vemos que se asumen cargos, por ejemplo, por tener o portar el carnet de un partido político, y esto no puede ser posible. Aquí se debe buscar la idoneidad, la meritocracia y la capacidad de los funcionarios que vayan a ser quienes administran la justicia o que formen parte del órgano judicial. Además de ello, por otro lado, vemos, por ejemplo, el tema de la selección del fiscal general del Estado, del Contralor, que también al final del día son elegidos por miembros de un partido político. Y esta situación no puede seguir de esta manera. Tenemos que tomar ejemplos de otros países que se puedan impartir en Bolivia, que puedan ser ejemplos y que se los pueda aplicar para poder construir una mejor justicia para Bolivia. ¿Cuál cree que es los factores principales por el cual Bolivia está teniendo esta deficiencia cada vez peor? ¿Podría repetirme la última parte, por favor? ¿Cuál cree usted que son los factores principales por el cual Bolivia cada vez está en decadencia? En vez de mejorar su justicia, está cada vez peor. Bueno, yo creo que todo va relacionado con el tema de la corrupción, ¿no? Y esto, por ejemplo, desde Comunidad Ciudadana se ha planteado el transversalizar, por ejemplo, la implementación de un gobierno abierto donde el ciudadano pueda tener acceso a la información en tiempo real. Y esto no solamente aplicaría para la justicia, sino también para distintos temas, por ejemplo, la transparentación de los recursos del Estado, en el tema de la participación ciudadana en la co-creación de políticas públicas y buscar ciertos mecanismos que se puedan implementar para así buscar mejorar no solamente la justicia, sino también muchos otros pilares que se encuentran debilitados en Bolivia. Claro, usted está en representación del partido Juan Carlos de Mesa. ¿Ustedes están planteando alguna política en específica, cómo batallar este tema? Bueno, en el tema puntual de la justicia hemos planteado, por ejemplo, el tema de que la última elección judicial, según lo establecido en la Constitución, para que la elección sea válida, debe haber sido el magistrado electo por la mayoría simple. Y vimos que el resultado de las últimas elecciones arrojaba un resultado del 40% de votos nulos y 20% de votos blancos. Es decir, que no alcanzaría a tener la mayoría mínima que requieren para poder ser electas como autoridades. En ese sentido, el primer paso que se debe hacer es anular ese tema de las elecciones y hacer una preselección en base a los preceptos que se han mencionado con anterioridad, que sean preseleccionados, por ejemplo, por los colegios de abogados, que sean preseleccionados por las facultades de derecho y por personas de la ciudadanía que sean notables en el ámbito de la justicia. Eso sería inicialmente y luego también de la mano de aquello el saltar también a la digitalización y tener la información en tiempo real y oportuno para la ciudadanía.
La corrupción que es bastante común acá en Bolivia, ¿usted qué medidas tomaría respecto a estos cobros que se hacen, ¿no?, en distintas áreas de la justicia? Bueno, inicialmente aquí debemos partir del hecho de que se ha convertido en un hecho consuetudinario el tema de la corrupción y hago referencia, por ejemplo, desde el momento en el que muchas veces las personas manejan en estado de ebriedad, por ejemplo, los detiene un policía y lo primero que hacen es darle plata al policía. ¿Cómo se terminaría esto? Carlos Mesa ha propuesto en su momento de que se debería implementar cámaras de seguridad a los policías para que todos los hechos que ellos se vengan realizando a lo largo de su función en el día sea controlado o fiscalizado por un ente independiente para que así se termine con la corrupción, por ejemplo, policial, porque debemos cortar estos hechos de raíz y desde lo más pequeño. Por el otro lado, también se debe buscar el tema de la implementación de este gobierno abierto que luche frontalmente contra la corrupción para ir disminuyendo paulatinamente estos hechos que ahora en vez de ser la excepción son la regla. La mayoría de las instituciones públicas están plagadas de personas que día a día vienen cometiendo hechos de corrupción. Lo hemos visto en el caso de los respiradores recientemente, lo hemos visto durante los 14 años del movimiento del socialismo, los distintos casos que se realizaron, y yo creo que este es el momento de gestar verdaderamente un cambio, y este cambio va a ir a partir del momento en el que el ciudadano pueda tener la información en tiempo real. Por ejemplo, el caso de los respiradores se hubiera podido cortar si en ese momento veíamos todas las propuestas de las distintas empresas que ofrecían la venta de los respiradores para el país, pudiéramos haber visto cuáles eran sus características, cuáles eran sus precios y por qué se estaba seleccionando a tal empresa. Y así no nos hubieran robado nuestros recursos y tampoco hubiéramos perdido las cientos de vidas porque estos respiradores ya debieran haber estado funcionando en los distintos hospitales del país. Estaríamos hablando de que esta política que ustedes quieren agregar de colocar una cámara oculta a todos los policías bajaría en su totalidad el tema de la corrupción o simplemente disminuiría un poco. Valga la aclaración, no es una cámara oculta, tiene que ser una cámara donde, o sea, públicamente se ha manifestado que se debe incorporar dentro de su uniforme el tema de la implementación de una cámara para que así una institución independiente pueda fiscalizar todos los hechos o las acciones que realiza el policía durante su jornada de trabajo. Entonces, teniendo y supervisando y fiscalizando constantemente al personal, tenemos la certeza de que se va a luchar frontalmente contra la corrupción, específicamente en este ámbito, ¿no? Y por el otro lado también se debe implementar el gobierno en línea que iría paralelamente transversalizado en las distintas instituciones del Estado. ¿Cómo se trabajaría el tema de la corrupción en los funcionarios públicos? En ese sentido, por ejemplo, tiene que trabajarse a partir del momento de la selección de la persona que vaya a integrarse a la institución. Por ejemplo, ahora muchísimas de las personas que se encuentran en los órganos del Estado trabajando han accedido a un cargo público por portar el carnet de un partido político o por responder a intereses de un partido político. A partir de ese momento estamos mal, porque tenemos, por ejemplo, personas que no están capacitadas en las áreas a las que... El otro día, por ejemplo, me decía una amiga, trabajo en tal institución del Estado que era una parte de la administración pública y en la parte de administración está un dentista. No es por desmerecer a los dentistas, pero obviamente se debe poner personas que estén formadas y capacitadas en ciertas áreas específicas.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Contratar personal por sus capacidades, por su idoneidad y por el conocimiento que tengan en las áreas específicas. A partir de ese momento vamos a saber de que por lo menos estamos encaminados en un mejor rumbo, ¿no? ¿Usted por qué cree que se da estas irregularidades de poner a personas no capacitadas en esa área? Bueno, lastimosamente esto va relacionado y parte del hecho del tema laboral. Hago referencia a esto porque, por ejemplo, existe una mayor oferta en ciertos espacios. Por ejemplo, debemos trabajar en la oferta y en la demanda laboral, y esto va a estar relacionado también desde el momento en que los jóvenes decidimos ingresar a estudiar una carrera en la universidad. Allí deberíamos partir en el hecho de ver cuáles son las ofertas que existen en el mercado y a raíz de eso ir buscando las mejores carreras que se aboquen a las necesidades de la ciudadanía. Y a partir de ello también, por ejemplo, desde el Estado lo que se debería hacer es proponer una diversificación económica. Por ejemplo, hasta la fecha nuestra matriz productiva y económica se ha basado en el tema de la materia prima. Nosotros debemos buscar diversificar aquello y, por ejemplo, trabajar en explotar la gastronomía, la cultura, el turismo que tenemos en Bolivia. A partir de ello podremos generar miles de fuentes de empleo para todos los bolivianos y así además que se conozca todo lo que está dentro de la cultura de nuestro país. Licenciado, usted tocó unos puntos bastante importantes sobre el tema yo le hablé de los funcionarios públicos y también usted habló en el tema habló del tema laboral. Eh, la mayoría de las personas que adquieren estos cargos generalmente simplemente es económico, ¿no? No ven tanto la capacidad. ¿Cómo se les puede, a aquellas personas que ya tienen bastante tiempo, pues, una vez que haya el cambio de gobierno, cómo se les va a retirar el cargo o qué medidas van a tomar con esas personas? Bueno, yo creo que aquí se tiene que hacer una evaluación, se debe hacer una evaluación y una auditoría de todos los cargos públicos porque lastimosamente es necesario de que las personas que estén en función pública sean en base a sus méritos, a su capacidad y a su experiencia y repito nuevamente, no así el responder a un color político o a un interés político, porque si no vemos ya las consecuencias que nos ha acarreado esta forma que durante 14 años del gobierno se ha implementado en Bolivia y además que se ha replicado en este gobierno de transición. Es importante que podamos lograr que las personas que ocupen los cargos del Estado lo hagan en base a su capacidad, a su idoneidad y a su experiencia en los ámbitos específicos. Hay cerca de 400.000 cargos públicos y esto, por ejemplo, en relación a los postulantes que irían, deberían dividirse en las distintas áreas y que así existan las distintas postulaciones, pero con el manejo específico de cada área en la cual se requiere el servicio. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, ha sido el hecho más claro de que necesitamos un personal que esté totalmente capacitado para estar al servicio del pueblo. Y eso es lo que necesitamos en todas las instituciones del Estado, personas que respondan a las necesidades reales que tenemos los ciudadanos. Perfecto. También hay un factor importante cuando hablamos de justicia, y ya que hablamos del tema laboral. En la mayoría de los cargos públicos se ve gente mayor y muchas veces esta gente mayor, debido a la educación que tuvieron, quizás no están muy preparados y hay muchos jóvenes que están preparados y que pueden ocupar o pueden tener cargos buenos, los cuales no se les da mucha oportunidad a los jóvenes y se los deja de lado. ¿Cómo podríamos hacer este tema? En ese sentido, desde Comunidad Ciudadana hemos propuesto, por ejemplo, la gestión de vínculos entre los institutos técnicos y las universidades con el sector empresarial para poder, por ejemplo, realizar las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la universidad como los institutos técnicos y que en ese lapso que ellos realicen su práctica preprofesional vayan adquiriendo una experiencia. Entonces, al momento
de terminar o culminar sus estudios, puedan ir a la institución donde están trabajando, a la empresa donde están trabajando, toquen la puerta y pidan el empleo en el área que ellos han venido desarrollándose. ¿Esto para qué? Para que el estudiante, el joven, pueda con mayor facilidad acceder a ese empleo. Pero ¿qué conseguiría a cambio el empresario? Conseguiría, por ejemplo, el concretar incentivos tributarios para su empresa. De esta manera se estaría apoyando tanto al joven profesional y por el otro lado se estaría apoyando también al empresario. Además de eso, por ejemplo, Yacine, sabemos que ahora los jóvenes queremos ser nuestros propios jefes y muchísimas veces tratamos de emprender nuestros negocios. ¿Cómo podría el Estado colaborar en ese sentido? Podría darse la creación del capital semilla. El capital semilla vendría a ser un fondo concursable para que distintas instituciones financieras o cooperaciones internacionales puedan brindar los recursos necesarios para que el joven que quiera emprender su negocio pueda tener la capacidad de acceder a este fondo y así poder implementar su negocio y su empleo. Pero de la mano de ello debería estar el tema del incentivo tributario, que debería estar, por ejemplo, en el sentido de que la empresa o el emprendedor que esté iniciando su negocio no empiece a tributar desde el momento cero al Estado, porque ahí es donde se ven asfixiados y es donde más cuesta lograr darle estabilidad al negocio. Entonces, el emprendedor debiera pagar los impuestos desde el momento que tenga una estabilidad, es decir, determinar cierto tiempo para que así pueda lograr establecer su negocio, tener una mayor estabilidad y así poder pagar el tema de los impuestos, porque al final del día es el empresario o el emprendedor quien también genera miles de fuentes de empleo. Entonces ahí deberíamos tener la capacidad de poder coadyuvar al empresario y así mismo gestar fuentes de empleo para miles de personas, ¿no? Exacto, porque hay muchas, antiguamente todas las personas querían hacer prácticas o querían estudiar en un cargo público, pero hoy en día hay muchos jóvenes que no quieren estar en entidades públicas y es más, optan por hacer algo privado, algo por ellos mismos, porque debido al abuso laboral que tanto les dan y no tanto es el beneficio de aprender, sino que, por ejemplo, hay personas que están trabajando en el Palacio de Justicia, algunos estudiantes, y más les tienen ordenando documentos, quizás engrampando algunos archivos, y no la práctica que realmente quizás ellos practican. Claro, pero en ese sentido, y así, por ejemplo, yo creo que ese es el caso más leve, si queremos verlo así, pero hay personas, por ejemplo, que al momento de salir abogado tienen que ir a hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo amigos que hasta hemos salido el año 2016 de la universidad y hasta la fecha no han podido encontrar un empleo, entonces se han dedicado, por ejemplo, a hacer de Uber o a hacer de taxi. Y esto sin desmerecer, obviamente, el servicio que realizan estas personas, pero lo que me voy y vuelvo al inicio de la exposición, por ejemplo, es que debemos trabajar en el tema de la oferta y la demanda, tanto por la parte del sistema educativo universitario como por la parte de los empleos que se necesitan para Bolivia, ¿no? Entonces, muchísimas veces, en muchísimos casos, hay cientos de personas que estudian una profesión y terminan haciendo otro oficio, ¿no? Entonces, esta es la manera que debemos ofrecerle al ciudadano para que pueda tener una mejor apertura, una mejor visión al momento de poder elegir la carrera universitaria que va a desarrollarse a lo largo del tiempo, ¿no? Perfecto, licenciada, vamos a leer algunos comentarios de los estudiantes que están participando. Nos escribe y nos dice Rosalba, nos dice, excelente Luisa, también de fomentar la meritocracia de nuestros profesionales
sin importar los colores públicos. También nos escribe Laura y nos dice, exacto, porque cuando uno busca empleo, quieren a alguien con experiencia y no dejan que podamos adquirir experiencia. También nos escribe Cecilia, y excelente candidata, la Luisa Nayar, propuestas necesarias para los jóvenes. También tenemos de Cintia, que nos dice que hay que explorar todo lo bueno de Bolivia. Hay distintos comentarios del soberano. Se habla bastante, licenciada, en el tema de que hay justicia para los ricos y no hay justicia para los pobres. ¿Cómo podemos descifrar eso ¿Poder en Bolivia? repetirme, porfa, que se escucha entrecortado? Hola, hola, ahora sí me escucha mejor. Sí, sí. Ya, le decía que se habla bastante en Bolivia de que no hay justicia para los pobres, sino para los ricos. Bueno, en ese sentido, yo creo que no solamente se trata del aspecto económico, porque si bien es cierto, en la justicia se ve de todo en cuanto al tema de la corrupción, no solamente pasa por el sentido económico, sino que también pasa por el sentido de la respuesta a intereses políticos, a intereses de amistad, y yo creo que más bien en ese sentido lo que deberíamos buscar es encontrar la manera para poder paliar los hechos de corrupción en todos los sentidos, ¿no? En todos los flancos, porque se encuentran distintas maneras y mecanismos para al final del día poder resolver o por amistad, o por color político, o por el tema económico, y eso no puede pasar. Las leyes son iguales para todos y debe aplicárselas a cabalidad. Porque hay muchas personas que, ¿qué harían en esos casos de que hay personas que son víctimas y no tienen los recursos o de repente ya están llevando a un proceso de violación, pongamos el ejemplo, y que por el tema de dinero o de que el juez se hace comprar con la persona que tiene dinero, no llega a hacerse justicia? ¿Qué sería en esos casos de que se hubiese evidente las pruebas por la otra parte, por la víctima? Bien que tocaste el tema de la violencia de género, para nosotros es un pilar importantísimo en comunidad ciudadana y hay distintos flancos que debemos atacar para poder combatir la violencia de género. Inicialmente se debe trabajar en el tema preventivo relacionado al tema de la educación y esto tiene que ser desde pequeño. En ese sentido, inicialmente se debe trabajar en el tema de la prevención. Segundo, se debe trabajar, por ejemplo, en el tema de que al momento de que se realiza una denuncia de violencia de género, feminicidio, violencia intrafamiliar, se debe atender de manera inmediata el tema de estas denuncias y hacer un seguimiento estricto para que se dé la sanción pertinente a la persona que comete el hecho de violencia. Por otro lado, es importante y fundamental el tema, por ejemplo, de ampliar las sanciones o endurecer las sanciones para las personas que cometen violencia de género. Y también es importante el tema de fomentar la autonomía económica de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, para coadyuvar en el tema de la autonomía económica de la mujer, desde Comunidad Ciudadana hemos propuesto los centros de cuidado para los niños y para las personas con distintas discapacidades o personas de la tercera edad, que son las personas más vulnerables de la casa y que, por ejemplo, muchas veces las mamás, las hermanas o las hijas se tienen que quedar en su casa a cuidar de estas personas. Lo que justamente queremos es que en estos espacios puedan ir a que estas personas sean atendidas durante el día y que ellas puedan salir de casa a buscar un empleo para tener economía y sustento para su familia. Entonces es importante que podamos consolidar ese tipo de políticas y que se pueda construir estos centros para darle a la mujer la autonomía económica que necesita. Perfecto. También podemos ver que por qué tenemos el defensor del pueblo, tenemos los abogados de oficio, que son personas que defienden a la persona que no tiene recursos. Y más aún así, cuando una persona va a ser defensor del pueblo o acude a un abogado de oficio, ¿por qué no llega esto a tener mucho éxito? Se escucha entrecortadísimo.
Aló, ¿me escucha? Hola, ahora sí. Hola, hola. Aló, ahora sí, Sí, licenciada. por favor, ¿Mejor? ¿podría repetir? Le No decía tiene que hay muchas personas de bajos recursos que acuden bastante al defensor del pueblo y a los abogados de oficio. Entonces, ¿por qué cuando estas personas acuden a estas personas no llegan a tener una buena respuesta del problema que ellos tienen? Bueno, lastimosamente, Yacine, sabemos que los abogados de oficio reciben un sueldo casi mínimo. Yo creo que tienen una sobrecarga laboral también y ahí se debería analizar, por ejemplo, el tema de la implementación o el aumento de los abogados defensores de oficio, porque muchísimas veces comparado por ejemplo, la retardación de justicia, ellos también muchas veces se retardan en la resolución o en el seguimiento de los casos a raíz de que tienen una sobrecarga laboral. Entonces aquí se debería evaluar cuál es la mejor manera para poder coadyuvar a las personas en este sentido, para poder mejorar también la atención a las personas, porque también es uno de los factores que al final del día hace que se pueda desarrollar la corrupción. Es decir, puede haber personas de escasos recursos que no tengan para contratar un abogado, como es el caso que me decís, se le asigna un abogado defensor de oficio y que la otra parte sea una persona pudiente que pague a su abogado, que lleve el caso rápidamente, pero que la persona que está con un abogado defensor de oficio por la sobrecarga laboral o el factor X que tenga no pueda llevar rápidamente o velozmente la resolución del caso. Entonces esto también da paso y da cabida a que la persona que tiene mayores recursos pueda también tener mayor facilidad para resolver el caso. Aquí habría que valorar o evaluar si es que la implementación de mayores abogados pueda paliar este hecho, ¿no? Perfecto, licenciada. Me gustaría, para antes de despedirnos del programa, ¿qué medidas, qué van a proponer ustedes si es que llega a ser cargo de nuestra presidente? ¿En qué tema específico puedo hablar en En términos generales? en el tema de justicia, ¿no? Lo primero que haría. Bueno, principalmente en el tema de la justicia es importante el tema de la reforma judicial desde el hecho de la selección de las candidaturas para los altos cargos del órgano judicial y esto iría de la mano, por ejemplo, de la preselección de los mismos. No puede preseleccionarse a las autoridades judiciales desde una asamblea legislativa porque al final del día la preselección, por así decirlo, porque no existe por ejemplo, una audiencia pública al momento de seleccionarlo. En otros países lo que hacen, por ejemplo, es transmitir al momento de la entrevista en vivo por medios de comunicación las entrevistas que se realizan para los que se postulan a altos cargos en el órgano judicial. Entonces, al uno poder tener el acceso y también ver la evaluación de los procesos de preselección, puede tener la certidumbre de si está siendo preseleccionado por mérito o si está siendo preseleccionado por amistad o por dinero o por responder a un interés político. Entonces, parte del tema de la reforma judicial desde el hecho que tiene que hacerse esta preselección desde los órganos independientes del Estado, como son las facultades de derecho, como son los colegios de abogados o notables de la sociedad civil. Eso por un lado. Y por el otro se debe hacer un salto, por ejemplo, hacia la digitalización del sistema judicial. Se deben evaluar las distintas normativas vigentes. Por ejemplo, en el aspecto de la normativa laboral,
hemos manifestado que es necesario la constitución de un gran Consejo Nacional Económico conformado por grandes empresarios, por personas por actores políticos, por distintos actores de la sociedad que puedan evaluar evaluar la normativa vigente y adecuarla a la nueva realidad, porque lastimosamente la normativa en el ámbito laboral es antigua y no se adapta a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Entonces ahí debiéramos trabajar en consenso con los empresarios, con los trabajadores y con economistas que puedan ver cuál es la mejor manera de adecuar esta normativa. Perfecto, licenciada. Muchas gracias por su tremenda exposición. Muy agradecido con ustedes por brindarnos su... Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto. Hasta luego, que le vaya bien. Bueno, y hemos escuchado un poquito más sobre el tema de la justicia en Bolivia. Tenemos buenas opciones, buenas alternativas respecto a la licenciada, que nos había hablado un poquito, ¿no?, sobre el tema de los policías que se puede brindar a que ellos tengan una cámara para evitar el tema de corrupción, en el tema de los funcionarios públicos o lugares que uno puede adquirir trabajo que sea por el mérito que uno se gana y que no sea por muñeca, como se habla en términos colegiales, ¿no? Bueno, entonces esto sería el programa que hemos preparado para todos ustedes. Queremos que conozcas tus derechos, queremos que te informes, que ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanto desconocimiento. Es importante conocer nuestros derechos porque solo tú puedes salir de esta crisis.